este nuevo ciclo de su programa VB en clave constituyente, creado por el Centro de Estudios de Ñuble de la Universidad del Biobío a través de su proyecto de extensión Relevante 2021. Saludamos a todas y todos quienes se conectan a través de nuestras redes sociales de VBTV y otros canales digitales. Queremos darle la bienvenida a los panelistas de hoy, a Julia Faguasgizi, directora del Centro de Estudios de Ñuble, y también a Bruno Vibort Urrutia, académico e integrante de nuestro centro, y por supuesto a nuestro invitado de hoy. Él es César Uribe Araya, constituyente por el Distrito 19 de la región de Ñuble. Queremos contarle que César es arquitecto de profesión, independiente y activista socioambiental, cofundador de la organización Ñuble Libre, desde el año 2013 participante de la coordinadora Ñuble Sustentable y de la Red por los Ríos Libres. Integra el colectivo Pueblo Constituyente, Ecoconstituyente, la Bancada Rural y Constituyentes por la Vivienda. César, un agrado tenerte acá en tu casa de estudios superiores, por lo demás, tu universidad, y desde la Universidad del Biobío y el Centro de Estudios de Ñuble te damos una muy cordial bienvenida y desearte mucho éxito en lo que queda todavía por delante, ¿no? Que todavía queda mucho trabajo, aunque poco tiempo. Y en ese sentido, César, va mi primera inquietud. ¿Qué se nos viene en la convención? ¿Cómo ha habido tanta información respecto a que muchos artículos, como pasó en la Comisión de Sistemas Políticos, fueron rechazados en el Pleno y vuelven a la comisión? Tal vez nosotros y la gente que nos está escuchando también no tenemos tan claro cómo funciona este ir y venir entre el Pleno y las comisiones. Y en ese sentido, ¿cómo ves el tiempo que queda por delante y cómo percibes tú que va a ser la programación, podríamos decir, de lo que queda hasta que tengamos la nueva Constitución? Bueno, primero agradecerle la invitación, Julia, Bruno, a la universidad, evidentemente. Yo lo he dicho siempre, yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad del Biobío. No estudié en Chillán, eso sí, estudié en el campus de Concepción como arquitecto. Pero sin duda que yo siento que la Universidad del Biobío entrega muchos valores desde el ejercicio de ser alumno también, entendiendo la diversidad que hay en su alumnado, la visión también pluralista y social que se entrega también desde la enseñanza. Y bueno, eso es parte evidentemente de la formación académica, pero también humana que uno tiene, que trae a la convención, y que yo siento que es necesario que esa forma de educación que tiene que ver con la educación pública, con la educación estatal, tiene que de aquí en adelante también, a raíz del proceso constituyente, seguirse marcando como uno de los principios en cómo nos educamos, y a todo nivel, digamos, no solamente a nivel universitario, sino que también en la enseñanza media, la enseñanza básica. Así que bueno, empezar por eso. Y bueno, contarles que dentro del proceso constituyente, efectivamente, nosotros estamos en este momento cercanos a cumplir los 9 meses. Se está cerrando la primera etapa, el primer periodo que se nos entregó a nosotros desde el Congreso. Se propuso de que el proceso constituyente durara 9 meses, extendible 3 meses más, o sea, con un máximo de 1 año. Esa extensión se va a solicitar, se va a hacer efectiva, entonces por lo tanto vamos a tener un plazo de 1 año como para terminar el texto o el borrador constitucional. Es un plazo acotado, siempre lo fue. Si uno hace un comparativo a nivel mundial respecto a procesos constituyentes, bueno, en 1 año la verdad es que casi no hay ejemplo. En la mayoría de los casos hay 2 años o más para redactar una constitución. Inclusive si nosotros hacemos el análisis respecto a cómo fue construida esta constitución, la que nos rige, la de 1980, fue construida durante 7 años y por 9 personas. Entonces es un contexto absolutamente distinto y complejo también en esos términos. Sí, pero bueno, a pesar de eso, nosotros hemos ido avanzando bien.
este es un proceso este es una instancia, un órgano como la Convención Constitucional, que se construye en el ejercicio del trabajo también, o sea, no solamente ingresamos a redactar al tiro la Constitución, sino que tuvimos una etapa que es de instalación y de construcción de reglamentos, de funcionamiento, de cómo vamos a construir la Constitución, y eso no es fácil también. Eso fue dificultoso en una primera etapa, en donde también nos encontramos con algunas dificultades respecto al equipamiento, a los equipos técnicos, a los equipos administrativos que no estaban instalados, y que tuvimos que convivir con todo eso en una primera etapa. Entonces eso hizo también más dificultoso la instalación. Pero bueno, hemos avanzado con éxito a pesar de esos problemas, y hoy día estamos de lleno ya aprobándose las primeras normas constitucionales, normas que van a ir al borrador. Ya tenemos cerca de 100, no tengo el número exacto, pero ya hay cerca de 100 normas que van a ser parte de la propuesta que se le va a entregar al país para que decidan si es que cambiamos la Constitución del 80 o mantenemos la Constitución de esa época, que evidentemente yo estoy absolutamente convencido que es necesario cambiarla. Tiene una visión muy sesgada, en donde los derechos sociales no están garantizados, son parte de un modelo también de negocios que se arma con la Constitución del 80, y bueno, la línea que nosotros estamos llevando adelante desde las demandas sociales es todo lo contrario, digamos, es que el Estado tenga un rol mucho más protector y garantizador de derechos, y eso va a quedar plasmado dentro de la propuesta que nosotros vamos a hacer, con todas las dificultades que hemos tenido. ¿Cómo se aprueban las normas? Bueno, en la convención y en el reglamento que aprobamos en la primera etapa, se definió que íbamos a trabajar en 7 comisiones temáticas, y cada una de esas 7 comisiones iban a abordar temas específicos. Hay una comisión 1 que es de sistema político, en términos generales, ahí se discuten esos temas referidos al poder ejecutivo, al poder legislativo principalmente. Hay una comisión 2 que habla de principios constitucionales, que es bien importante, digamos, porque los principios son los que permean también la Constitución en general y las leyes que nazcan después a raíz de la Constitución que tengamos. Una comisión 3, que es la cual yo participo, que es de forma de Estado, que define qué tipo de Estado vamos a tener en términos de distribución territorial, por ejemplo. Ahí también abordamos el tema de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de la autonomía indígena. En fin, hay una serie de temáticas que abordamos. Una comisión 4 que es de derechos fundamentales, que es una de las más sentidas probablemente por la comunidad, que tiene que ver con los derechos, como el derecho a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, al agua, etcétera, al trabajo, a todos esos derechos humanos, ¿cierto? Derechos fundamentales. Una comisión 5 de medio ambiente, una comisión 6 de sistema de justicia, y una comisión 7 de culturas, artes y sistemas de conocimiento. Entonces, esas son las 7 comisiones en donde se discuten en primera instancia las iniciativas ingresadas al proceso constituyente. ¿Cuántas iniciativas ingresaron? Ingresaron cerca de 1.200 iniciativas. Esto cerró el plazo de ingreso y de construcción de iniciativas constituyentes, venció el 1 de febrero pasado. Ingresaron cerca de 1.200 iniciativas, e ingresaron dentro de esas 1.200, hay cerca de 1.000 hechas por los constituyentes y cerca de 200 que son populares, que pasaron por un proceso de publicación en una página de la convención, y que si juntaron 15.000 o más firmas ingresaban a la discusión constitucional, y otro grupo de normas constitucionales indígenas. Entonces todo ese volumen de trabajo se nos entregó a nosotros el 2 de febrero, digamos, y es la cual nosotros estamos trabajando. Es un volumen de información, de propuestas bastante alto, porque una iniciativa puede contener 5 artículos, 10 artículos, 20 artículos, entonces, y cada uno de esos artículos son los que nosotros votamos. O sea, nosotros estamos trabajando hoy día con mínimo 6.000 artículos que tenemos que debatir en cada una de las comisiones, de esas comisiones que ya explicábamos cómo estábamos conformados, votarlas, aprobarlas si así corresponde. Muchas se rechazan, evidentemente, no van a quedar 6.000 artículos en la Constitución.
Entonces dentro de la comisión se discuten, se presentan, se discuten, se votan, se aprueban o rechazan, y lo que se aprueba por la comisión llega al pleno, en donde estamos reunidos hoy día los 154 convencionales, en donde se vota en primera instancia en general, se vota el informe en general de la comisión, y una vez que se aprueba el informe general, se vota en particular, y lo que alcanza 2/3 de los artículos propuestos en el informe de la comisión pasan a ser el texto constitucional. Si es que no, vuelve a la comisión, se discute, se mejora en la comisión, vuelve al pleno, y en el pleno tiene una segunda oportunidad y final, para que eso sea parte del texto constitucional, y si no se aprueba ya se entiende definitivamente rechazado. Hay algunos otros temas entre medio, pero para no extenderme tanto, esa es más o menos la forma en cómo el flujo de aprobación de una norma constitucional. Con esa estructura, digamos, y con ese funcionamiento de aprobación, ya las 7 comisiones han presentado sus primeros informes. Cada comisión va a presentar promedio 3 informes por comisión. Y esos primeros informes presentados por las comisiones, bueno, tienen diferentes resultados. Nosotros nos fue bastante bien como Comisión de Forma de Estado, tenemos cerca del 80% de las normas que presentamos en el primer informe puestas dentro del texto constitucional, pero vimos el último informe presentado del sistema político que el 3% solamente se aprobó. Entonces hay una diferencia entre cómo se ha enfrentado el pleno, o qué resultados se han tenido del pleno de las distintas comisiones. Y bueno, y eso habla mucho de la diversidad política y social que existe también dentro de la convención. Ahí yo también quiero desde ya dejarlo bastante claro de que en la convención no hay dos bloques, no hay una derecha y una izquierda gigante, sino que las votaciones en el pleno y los resultados en el pleno hablan de que eso no es así, digamos. Entonces, en ese sentido, más allá de los resultados negativos que haya podido tener una u otra comisión, yo quiero hacer el punto respecto a lo que ha sucedido, y a que efectivamente existe una diversidad y no hay un gran bloque, digamos, que aprueba todo de manera conjunta. No es así. Hay muchas diferencias, y es parte del ejercicio del proceso, y es lo que debe ser también, digamos. No debiese ser de otra forma distinta. Tiene que marcarse esa diferencia y buscar consensos para poder presentar una propuesta más amplia a la ciudadanía. Así que también lo manifiesto desde ya, Julia. Muchas gracias, César. Gracias, César, sí. Bien, por ilustrar nada más un poco lo que tú estabas diciendo, las universidades del Estado tuvieron la posibilidad ahora de modificar sus estatutos mediante una ley de la República que les dio un plazo de 3 años, y la mayoría de las universidades solicitaron una extensión de ese plazo de 1 año más. Así es que es comprensible que una norma tan importante como la Constitución requiera más tiempo. Bueno, César, me gustaría si pudiese, por favor, referirte a algunos de los principios que se han definido ya, me refiero al artículo 6 sobre igualdad sustantiva. ¿Por qué este apellido? ¿Por qué hablar de igualdad sustantiva? ¿Qué es lo que se quiere allí expresar? Gracias, Bruno. Mira, la verdad es que uno ha ido aprendiendo también dentro del ejercicio del cargo, y la igualdad sustantiva era algo que yo particularmente no conocía, y que me lo explicaron también al momento de la votación, que tiene que ver con que sea algo concreto, y está relacionado mucho con proteger o con entregarle esas condiciones de igualdad a los grupos más desposeídos o vulnerados, particularmente también está relacionado a la igualdad de género, por ejemplo. Entonces, lo que se busca es agregarle ese calificativo a la igualdad, que en sí la igualdad ya podría considerarlo, pero como que se agrega atendiendo de que muchas veces esa igualdad está concebida bajo otros términos o no termina de cumplirse, porque yo siento que
se entiende la igualdad, por ejemplo, respecto a entregar lo mismo a cada persona, y cada persona evidentemente que ya viene con una historia quizás de desigualdades, y en ese sentido aparece la igualdad sustantiva que también está vinculado a la equidad, en donde hay que poner más atención a los grupos más vulnerados, digamos. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con ser más claro, más específico respecto a generar las condiciones de igualdad que busca consagrar esta Constitución. Sí, y en ese sentido, César, ¿qué normas a ti tú destacarías, digamos, de lo que ha aprobado la Comisión 3, esta de formas de Estado, en la que tú te has dedicado tu mayor tiempo, me imagino? Porque aparentemente pueden ustedes también estar en otras comisiones, ¿no? Con derecho a voz, ¿o no es así? Sí. Efectivamente, cualquiera de nosotros puede estar en otra comisión, pero la verdad es que todo el trabajo funciona de manera paralela, entonces es complejo estar en otra comisión porque generalmente nosotros estamos al mismo tiempo en la comisión que nos corresponde. Igual, de todas maneras, dentro de las iniciativas que hemos presentado, hay varias iniciativas que se han derivado y que van derivadas también a otras comisiones donde hemos tenido que ir a exponer. Preferentemente me ha tocado ir a la Comisión de Medio Ambiente, donde hemos presentado harta iniciativas relacionadas a eso, pero también en derechos fundamentales, también en el sistema de justicia. Entonces, bueno, el trabajo igual finalmente se va vinculando entre las distintas comisiones porque no es todo tan rígido, y evidentemente para consagrar un derecho, por ejemplo, un derecho fundamental, se vincula con el sistema de justicia, de cómo se va también a resguardar eso, o se condiciona con la participación ciudadana muchas veces relacionada a la toma de decisiones. Entonces se van mezclando las comisiones, y ahí es muy importante también el trabajo que se hace paralelo o simultáneo, de ir entendiendo, ir escuchando, ir siendo partícipe dentro de los tiempos que uno tiene de las otras comisiones o de las otras discusiones que se están dando en otras comisiones que se vinculan al trabajo que uno está haciendo. Al final la Constitución es un todo, y tiene que ser armónico, y tiene que ir complementándose entre los distintos artículos. Entonces ese ejercicio se hace, y pasa mucho de nuestro tiempo está vinculado también a tener reuniones de colectivo, en donde vamos informando y vamos también tomando decisiones respecto a lo que pasa en otras comisiones, atendiendo cuáles son nuestros objetivos en las propias comisiones. Entonces, así funciona también el ejercicio del trabajo constituyente. Y referido a qué normas se han aprobado ya de la forma de Estado, y que son para mí bastante significativas, bueno, evidentemente que lo principal que hoy día se ha aprobado respecto a forma de Estado es convertirnos en un Estado regional, que es algo bastante innovador todavía quizá en el mundo respecto a la forma jurídica del Estado, que básicamente en el ejemplo comparado existen dos grandes bloques: un Estado unitario, que la mayoría de los países tiene, incluidos nosotros, y los estados federales, que son principalmente países grandes, con población alta también, a pesar de que hay algunas excepciones de países pequeños, que dentro de su territorio, de su país, generan distintos estados con distintas legislaciones y distintas gobernabilidad también propias de cada lugar. Esos son como las dos grandes posiciones respecto a la forma de Estado, y en el caso chileno, en la propuesta que nosotros estamos haciendo desde la convención, es crear un Estado regional, que es un Estado intermedio entre estos dos formas. Y es bien interesante porque en el fondo nosotros, ¿por qué llegamos a esto? Porque entendemos que el Estado unitario ha sido muy dificultoso generar una descentralización que es muy sentida por las comunidades, por la gente, de no depender tanto de Santiago, y en ese sentido el Estado unitario sigue marcando en el tiempo, a pesar de que ha habido algunos avances, marcando una dependencia de Santiago absoluta prácticamente,
y eso queremos dejar atrás. Ese era uno de los problemas que necesitábamos abordar dentro de la comisión, y dejar el Estado unitario, pero el Estado federal también nos parecía que las condiciones en Chile no estaban para ser estados federales con todo lo que eso significa, con un Congreso propio, con un sistema judicial propio, con una policía propia también. Entonces lo que se decide es un Estado regional que lo que busca es tener mayores competencias, tener autonomía de la toma de decisiones de Santiago, de la capital nacional, pero no necesariamente independencia, porque no hay una independencia absoluta, y hay que marcar una diferencia respecto al concepto de autonomía y al concepto de independencia. Existe autonomía en la toma de decisiones porque desde el nivel central se le entregan competencias a la región, y la región toma decisiones respecto a su modelo de desarrollo, a sus estrategias para buscar el bienestar de sus comunidades regionales, pero se mantiene un Congreso Nacional, se mantiene un sistema judicial para todo el país, se mantiene una policía también para todo el país. Entonces eso separa automáticamente del Estado federal, que es la situación también que está un poco al otro lado, al otro extremo. Entonces, básicamente el Estado regional es que exista desde el nivel central se entreguen las competencias y los recursos, porque mucho de esto pasa por el financiamiento, de cómo se financian las regiones, que se entrega un presupuesto bastante acotado el día de hoy, y todo lo demás hay que ir a buscar a Santiago, y eso significa una serie de demoras para llegar con alguna infraestructura, con algún servicio, con algún programa a la región, que hoy día no debiese suceder eso, debiese entregarse las competencias a la región para que ahí se tomen las decisiones directamente, y se acerquen los servicios a las comunidades, por ejemplo, rurales, que nosotros tenemos hartas, y la mayoría en Ñuble. Entonces, básicamente eso, el Estado regional nos pone muy contentos porque ya está dentro del texto constitucional y viene a marcar una diferencia notable y un avance notable respecto a lo que buscamos, al objetivo que buscamos, que es desconcentrar el poder de Santiago, y tomar más decisiones en nuestra región. Perdón, Bruno, yo sé que tú querías preguntar algo, pero una precisión, no sé, en relación a esto del Estado regional. ¿Cómo conversa eso con el concepto de nación? Se pierde, digamos, con el concepto de nación y con lo local, que de repente puede quedar un poco también como en un segundo plano frente al concepto tan fuerte que tiene Estado regional, ¿no? Centrado en la región. Bueno, respecto al tema de la nación o la plurinacionalidad, porque nosotros hablamos harto que es un principio también, la plurinacionalidad es un principio así como la igualdad sustantiva, y es un principio que también tiene que permear los distintos artículos de la Constitución, la plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad es entender que no existe una sola nación en el país. Sí existe un solo Estado, sí existe un solo país, pero existen muchas naciones dentro de ese país. Y ahí hablamos de las naciones originarias, que son los pueblos indígenas preexistentes al Estado chileno, que en esta Constitución venimos a saldar una deuda que tenemos de postergación con ellos y de no reconocimiento, que ha sido histórica. Y en ese sentido, eso es la plurinacionalidad, y el Estado regional en sí mismo lo considera, evidentemente lo va a considerar, porque la plurinacionalidad se va a ver reflejada en distintas cosas, por ejemplo, en que existan escaños reservados en los órganos de gobierno, cuando así lo determine una región. Por ejemplo, nosotros en nuestra región no tenemos ese componente tan fuerte como la componente indígena, por lo tanto, si es que van a haber escaños dentro de la asamblea regional, que estamos proponiendo una estructura de gobierno regional que es un gobernador y una asamblea regional. La asamblea regional pasa a ser el Consejo Regional actual, pasa a ser la asamblea regional que nosotros estamos proponiendo, que básicamente sería el mismo órgano pero con más competencia, con un nombre distinto. Y en esa asamblea, por ejemplo, en algunas regiones que tienen la componente indígena mucho más potente en términos de su población, va a considerar escaños reservados, y eso ya considera desde ahí el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo.
Respecto a la plurinacionalidad, también hoy día se está hablando de un pluralismo jurídico, que es que el sistema de justicia tenga una atención especial respecto a las causas judiciales indígenas, porque hay una idiosincrasia, una cultura distinta, una forma en relacionarse, en hablar también, en que en algunos momentos no es tan compatible con el sistema judicial tradicional. Entonces ahí aparece de nuevo el concepto de plurinacionalidad en el sistema de justicia, y en realidad debiese abarcar en los distintos ámbitos el tema de la plurinacionalidad. Y el Estado regional también convive con eso y va a convivir con aquello. Y lo otro que me preguntaste respecto a lo local, ¿cómo queda lo local dentro de esta propuesta de gobierno de Estado regional? Nosotros digamos que vamos a tener un paraguas, una entidad nacional, siempre el país. Después vamos a tener un gobierno regional que va a tener muchas más atribuciones de las que actualmente tiene. Y hoy día, en el bloque 2, en el informe 2, yo les hablaba de que cada comisión entrega cerca de 3 informes al Pleno. Nosotros estamos votando, de hecho ahora en un rato empezamos a votar sobre gobiernos locales. Y los gobiernos locales, que no lo abordamos en el primer bloque, pero sí viene ahora, viene también entregándole mucha más competencia a los municipios. Los municipios hemos conversado un montón de veces con alcaldes, yo mismo he trabajado en el municipio, en Ñuble y en el sur, y ellos hablan de que son meros administradores de pobreza muchas veces, así lo catalogan, así de duro. Entonces, hoy día estamos con la propuesta que estamos generando también en la comisión, entregándole muchas más competencias a los gobiernos locales, porque sabemos y entendemos que esa es la cara del Estado, y ahí es donde tienen que entregarse de una manera más directa los servicios a la gente de su territorio. Entonces hay una propuesta que viene ahora que viene a potenciar eso, y que también la idea es que sean municipios 2.0 estos gobiernos locales. Entonces eso es algo que tenemos muy presente, y en donde además yo les quiero decir, hemos tenido muchas coincidencias con todos los colectivos, inclusive con los colectivos que son más críticos del proceso constituyente. Ayer votamos 53 indicaciones que hicimos en conjunto, entonces estamos muy alineados, y eso va a salir del Pleno de buena forma, va a ser aprobado también y va a ser parte del texto constitucional, los gobiernos locales con muchas más atribuciones, así que en ese sentido tienen que estar tranquilos, digamos, de que estamos considerando aquello. César, en medio de toda esta vorágine de trabajo que ustedes tienen con tiempos tan acotados, ¿no? Y con una agenda tan intensa, ¿cómo ustedes resguardan el tener un nexo permanente con sus electores, ¿no? Ustedes están en un cargo de representación y tienen que de alguna manera también canalizar las demandas y las iniciativas que la comunidad les plantee, más allá de los espacios que hubieron para iniciativas populares o también para poder tener audiencias. Hoy en día, como también para ir teniendo una retroalimentación, un feedback con las comunidades, ¿qué labores están ustedes desarrollando? Sí, para mí eso es algo fundamental. No solamente importa el fondo del texto constitucional, sino que la forma, cómo construirlo, cómo hacerlo cercano. Y en ese sentido ha sido dificultoso por el tema de los tiempos, como tú lo planteas. Hasta enero nosotros tuvimos una vez al mes, desde septiembre, octubre hasta enero, una semana territorial en donde tratamos de ocuparlo de la mejor manera, yendo a las distintas comunas de Ñuble. Yo no alcancé a ir a todas en esas 4 semanas territoriales, 4 o 5. Y después de eso, debido a la cantidad de trabajo que ha significado ya la discusión constitucional de las normas, se suspendieron y probablemente se suspendan hasta mayo. Entonces perdimos la posibilidad de estar mucho más cercanos a la gente, a los electores, como tú bien dices, Bruno, y evidentemente que ahí tenemos algo que tratar de resolver. Pero paralelo igual, tengo que decir que en el caso mío al menos, nosotros levantamos una asamblea
de Ñuble, una asamblea social, en donde siguiera el proceso constituyente, y eso lo hemos mantenido desde un inicio. Entonces ahí hay un grupo de personas que están constantemente informándose, que estamos constantemente reuniéndonos para explicar el proceso, para hacer la bajada de lo que se está discutiendo acá en Santiago, y hacer la subida de las visiones también que están en Ñuble respecto a los mismos temas. Entonces ahí hay un vínculo, pero tenemos una dificultad durante estos meses porque no hemos podido estar tan cercanos. Y bueno, estamos siempre tratando de generar algunos medios. Nosotros estamos informando lo máximo posible por nuestras redes sociales. Estamos haciendo cápsulas radiales que estamos entregando semanalmente para que se puedan compartir de una manera más fácil qué es lo que está pasando en la convención. Y pronto, cuando se retomen las semanas territoriales, estar muy cercanos, porque evidentemente eso es algo fundamental que uno lo vea, que uno lo escuche, que uno pueda explicar directamente qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces también los medios de comunicación informan, pero informan lo que es más llamativo desde quizá los conflictos o las dificultades del proceso, pero no necesariamente información concreta respecto a lo que está sucediendo, al trabajo que está pasando. Y en ese sentido yo aprovecho también desde ya de mandar un mensaje a la gente de Ñuble, atendiendo que somos una comuna muy rural, muy campesina, de que estamos trabajando derechos campesinos que todavía no llegan al Pleno, pero que van a llegar, y esperamos que se aprueben en el Pleno, y que eso va a ser un avance significativo a lo que tenemos. Hoy día, mucho de lo que sucede, muchos de los problemas que evidencian los campesinos, la gente de Ñuble, que quizás falta un apoyo estatal al campo, a la ruralidad, a las zonas extremas, tienen que ver con que no existen derechos campesinos consagrados en la Constitución. No hay nada relacionado a aquello, no hay nada, palabra de campo, de agricultura, de ruralidad, de campesinado. Entonces eso es algo que nosotros estamos trabajando y que vamos a insertar dentro del proceso, y que va a ser un avance considerable también para la realidad de nuestra región, y eso yo lo quiero transmitir de una manera bien clara también. Muchas gracias, César. Bueno, se nos está pasando el tiempo muy rápido, ha sido muy realmente agradable el espacio, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por tu disposición, y ojalá que más adelante podamos nuevamente volver a contar contigo. Sí, de todas maneras, César, yo creo que ha sido muy claro también en este concepto de Estado regional, que por ser también nuevo, ¿no es cierto?, a veces como que produce asombro en algunos, y tratar de entender bien en qué consiste este concepto. Yo creo que ha sido muy importante lo que tú has explicado, y todas las personas que nos están escuchando en comunas y también en Chillán podamos tenerlo mucho más claro ahora. Así que, César, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por el tiempo que has podido darnos generosamente, y bueno, esperar que les vaya muy bien. Sí, yo le agradezco. La verdad es que hay mucho que conversar, la verdad, hay muchos temas que quedaron pendientes, así que yo me pongo a disposición para buscar un tiempo y seguir profundizando, porque claro, pasó muy rápido, y la verdad es que no podemos extendernos más, porque ya tenemos que volver al trabajo y a votaciones, y cada votito cuenta en este proceso, y es muy importante también responder a aquello. Así que lamentablemente por esa situación muy atendible no podemos seguir conversando, pero la disposición está en otro momento seguir haciéndolo, y van a aparecer otros temas también. Estamos hablando de Estado regional, pero la verdad es que semana tras semana aparecen 10 temas más. Así es este proceso constituyente, que es muy amplio, abarca muchas cosas, y bueno, hay que tratar de... Yo voy a estar siempre a disposición para poder explicar cómo se está dando el proceso, y me quedo muy atento a sus invitaciones a coordinar una nueva fecha.